si está la doctora Silvia Esmelquez, le doy la palabra para que abra la mesa con la pregunta que a todos nos inquieta hoy en día. Sabemos, Silvia, Silvia, ¿estás ahí? Aquí estoy, Rebeca. Perdón, es que con esta virtualidad no te encontraba y quería tener la certeza. Bueno, Silvia, muchísimas gracias por acompañarnos y empiezas con una pregunta difícil, inquietante, que nos preocupa a todos. Como sabemos, nuestro país es un país pluricultural, con una riqueza y una diversidad lingüística y étnica enorme, y que en estas dualidades que mencionaba yo al principio del Congreso, entre lo nacionalista y lo pluralista, se encuentran en medio los libros de texto. Hubo la necesidad de tomar en cuenta esta naturaleza de nuestro país y hubo la necesidad de encarar el problema de los libros de texto en estas lenguas. Entonces, me gustaría que empezaras con la primera pregunta que hicimos. ¿Cuál es tu punto de vista acerca de estos libros, de los libros de lenguas indígenas? ¿Están cumpliendo su función? ¿Están siendo repartidos con la misma difusión y cuidado que los libros de texto gratuitos clásicos, les vamos a llamar así a los primeros, a los nacionalistas, o se tiene que trabajar mucho en este aspecto? ¿Podrías contestarnos a esta pregunta, por favor? Tienes 10 minutos y esperamos con mucho interés tu participación. Cómo no, Rebeca, muchísimas gracias. Pues bueno, yo quisiera primero agradecer desde luego la invitación a este coloquio, que me parece sumamente interesante, y efectivamente creo que tenemos la ocasión de reflexionar sobre los libros de texto gratuitos en el nuevo contexto de la educación nacional y frente a las modificaciones del artículo 3º, que para el caso de los pueblos indígenas, pues tienen una especial importancia estos cambios porque nos hablan de una educación pluricultural para todos los pueblos indígenas y un enfoque intercultural en la educación para todos. Yo quisiera empezar recordando cómo la historia de los libros de texto, en el caso de los libros de texto para pueblos indígenas, refleja la concepción que la sociedad tiene sobre los pueblos indígenas. Como recordaremos, cuando recién inicia la Secretaría de Educación Pública hace ya 100 años, lo primero que se buscó fue castellanizar. Se consideró que ser indígena era un lastre, que la escuela servía para dejar de ser indígena, para tomar la decisión de ser mestizo, para aprender español. Y bueno, pues justamente esto fue lo que orientó la política educativa durante toda esta primera parte de nuestra historia educativa moderna, desde la creación de la Secretaría de Educación Pública. Y bueno, de alguna manera, parte de esta visión todavía permanece con nosotros. Eso yo creo que sería muy importante considerar. Después, pronto, nos dimos cuenta de que había, digamos, una situación de monolingüismo entre los pueblos indígenas muy alta a principios del siglo pasado, y nos dimos cuenta de que si no se trabajaba en la adquisición de la lengua escrita en la lengua materna, era muy difícil que después se transfiriera el uso de la lengua escrita al español. Y fue por eso que se desarrollaron cartillas en lengua indígena, de manera que instrumentalmente se pudiera trabajar la lengua indígena en un principio para llegar de manera más fácil al castellano. Entonces aquí la concepción fue el uso de la lengua indígena como un instrumento para llegar a la castellanización, un instrumento pedagógico para facilitar este mismo propósito que era el propósito de castellanizar. Yo quisiera también recordar que desde digamos, la inauguración de los libros de texto en 1960, pasaron 33 años para que pudiéramos pensar en libros de texto gratuitos para los estudiantes indígenas, porque el primer libro de texto en lengua indígena
de esta serie de nuevos libros de texto gratuitos fue en 1993. Y la verdad es que también hay que reconocer que el impulso para hacer estos primeritos libros de texto vino por el Banco Mundial con los programas compensatorios. De hecho, fue el PARE el que promovió el desarrollo de los primeros libros de texto en las lenguas de los 4 estados iniciales con los que empezó el PARE. Y quiero decir que estos libros de texto iniciales fueron libros de texto, me parece, muy bien pensados, quizás los mejor pensados en la historia de los libros de texto. Para la elaboración de estos libros de texto se elaboró un temario. Este temario se entregó a colectivos indígenas para que desde la cultura desarrollaran este temario y entre todos escribieran los contenidos de los libros de texto. Años después se hizo un esfuerzo de traducción de vuelta al español, más bien de traducción inicial al español, de estos libros que se escribieron en primera instancia en lengua indígena, y se pudo constatar que para las diferentes lenguas en las que fueron escritas, los contenidos de estos libros de texto eran diferentes porque respondían a realidades culturales diferentes. Entonces, por eso digo que fue muy interesante esta primera experiencia. Sin embargo, también en este caso, en el mejor de los casos, estos libros llegaron a lo que se llamó el segundo nivel, es decir, a 4º grado. Primer nivel, primero y segundo nivel, tercero y cuarto, y después quinto y sexto. Se consideraba el tercer nivel al que no han llegado los libros de texto, cuando menos la gran mayoría de ellos no han llegado al tercer nivel. La gran mayoría se han quedado en el primer nivel, es decir, son libros de texto para primero y segundo grados. Esto de alguna manera sigue reflejando esta visión instrumental de la lengua indígena. La lengua indígena es instrumental para llegar a dominar el español. Por eso nada más se maneja en los primeros grados de la educación primaria. Por otro lado, hay que reconocer que se trata de libros de lectura. No son libros para aprender la lengua indígena. Son libros para leer sobre contenidos específicos en la lengua indígena. Sí son para aprender en la lengua y sobre la cultura. No son para aprender contenidos generales de, digamos, los planes de estudio de la primaria, del currículum de la primaria. Con los años se siguió con este modelo, pero ya no se elaboraron de raíz en lengua indígena libros de texto. Más bien había un texto, digamos, un texto madre que se traducía ese mismo texto a las diferentes lenguas indígenas en las que se fueron desarrollando los libros de texto, que hay que reconocer que se desarrollaron mucho, se avanzó muchísimo. Se desarrollaron libros de texto en 33 lenguas con 56 variantes. Y en muchísimas de estas comunidades, lo único que existía en la propia lengua indígena eran estos libros de texto en versión escrita. Y la verdad es que esto hay que reconocer que el impacto de estos libros de texto fue sumamente importante. Y bueno, así seguimos aumentando lenguas, aumentando variantes, traduciendo un mismo texto hasta el año 2006 más o menos. Y de alguna manera ahí podemos decir que más o menos se interrumpió el proceso. Se siguieron editando los ya existentes, ya no se editaron nuevos, o cuando menos se editaron muy pocos nuevos. Y más bien lo que se desarrollaron fueron lo que se llamó los parámetros curriculares, pensando que dada la gran variación, la enorme cantidad de variantes, las 364 variantes en lengua indígena que existen en nuestro país, que era muchísimo más productivo que los maestros se formaran para producir sus propios materiales con las variantes de la escuela en la que estaban trabajando. Y entonces se desarrollaron los parámetros curriculares que justamente eran guías escritas en español para que cada maestro y cada escuela desarrollaran un currículum bilingüe e intercultural, introduciendo también elementos de cada cultura. También se hicieron los libros cartoneros, que tampoco eran una mala idea, dada la ausencia y la imposibilidad de hacer libros de texto en cada una de las variantes. Sin embargo, aquí en los libros cartoneros se limita el enfoque intercultural porque se trata de una acción endógena desde la escuela para la escuela. Y entonces el contacto con otras culturas, con la cultura universal, pues era verdaderamente reducida.
También se distribuyeron algunos libros multilingües, muchos de narraciones de los propios niños indígenas que ganaban el concurso que se hacía año con año, entonces estos se editaban y se reprodujeron y se distribuyeron en las zonas indígenas. Y bueno, a mí me parece que estos libros sirven mucho para lograr apreciación lingüística, formación en multilingüismo, pero para los pueblos indígenas estos libros en muchas lenguas pues no les sirven para profundizar en su propia lengua. La verdad tengo poca información sobre lo que sucede en este momento. No sé bien qué es lo que está pasando, parece que la pandemia paró todo salvo una mayor distribución de los libros reeditados, que fueron editados hace mucho tiempo. La Dirección General de Educación Indígena en este momento tiene un encargado del despacho, no tiene un director general, y como todos sabemos, el programa de inclusión y equidad educativa que tenía recursos adicionales justamente para permitir invertir en aquello que necesitaba de adicional educación indígena, pues ese es un programa que se quedó sin recursos. A partir del 2019 se disminuyeron y ya en el año 2020 nos quedamos sin recursos para el, o sea, en el presupuesto de 2021 ya este programa queda sin recursos. Bueno, hay una serie de condiciones que tendrían que cumplirse para que los libros funcionaran. Son condiciones como muy evidentes de que los maestros pues tienen, bueno, que tiene que haber un consenso sobre los alfabetos, que las lenguas tienen que estar documentadas, que se tienen que identificar las variantes ininteligibles entre ellas y que se tienen que desarrollar libros en estas variantes, que se tienen que identificar también, que se tienen que elaborar libros de texto para aprender la lengua propia como L1 y como L2, porque muchos ya perdieron la lengua y si queremos favorecer nuestra diversidad lingüística, la propia lengua indígena se tiene que enseñar como L2. En fin, y por otro lado se requieren maestros que dominen la lengua y de preferencia la variante de la comunidad en la que trabajan. Todavía el 53% de los maestros no dominan la lengua indígena del lugar en donde están trabajando, o sea, todavía esta condición fundamental para que los libros de texto tengan una utilidad no está funcionando. Muchos niños indígenas están asistiendo a escuelas multigrado que no tienen una metodología para sacarle provecho al multigrado, porque el multigrado en sí mismo no es un problema, pero la no preparación para trabajar en él sí lo es. Y como bien sabemos, pues las escuelas siguen teniendo serios problemas de infraestructura y de acceso a los servicios básicos. Como sabemos, el currículum nacional sigue siendo un único currículum, igual para toda la población. Y bueno, a mí me preocupa muchísimo que justamente ante la nueva realidad del cambio en el artículo 3º y de la visión de un país intercultural, pues el mensaje hasta la fecha que seguimos transmitiendo es: te doy lo mismo que le doy a todos los demás para que te integres, pero la verdad es que no creo que lo puedas lograr, entonces te lo doy en poca cantidad y te lo doy empobrecido. Los libros de texto en lengua indígena no han llegado a muchas escuelas y tampoco hemos escuchado la voz de los indígenas protestando porque esto está ocurriendo así. Entonces, a mí me parece que lo que requerimos es revertir de raíz este racismo, porque me parece que así hay que llamarle a esta manera de entender este mensaje que durante tanto tiempo hemos transmitido a nuestros pueblos indígenas. Tomarnos en serio esta política de inclusión, de plurilingüismo y de interculturalidad, y también tomarnos en serio el reconocimiento del derecho de aprender en lengua propia, junto con pues, la declaración de las lenguas indígenas como nacionales que acaba de ocurrir hace unas pocas semanas. Con eso termino. Muchísimas gracias, Rebeca. Muchísimas gracias, Silvia, por tu visión crítica, analítica, dura de la realidad de estos libros en lenguas indígenas. Como siempre, en esta dualidad, valiosísimos, una iniciativa muy loable, sin embargo, que tiene que recorrer todavía mucho camino por delante para hacer que estos libros de texto sean libros de texto para los niños de hablantes de lenguas indígenas. Muchísimas gracias. Abrimos con un tema realmente lacerante, álgido, en el que todos tenemos que reflexionar cuál ha sido nuestro papel para darle su lugar
a este plurilingüismo discursivo y hacerlo llegar a una realidad concreta del día a día. Esto nos va a servir para nuestra segunda fase de preguntas generales para todos, para ver cuál es el balance de los libros de texto. Bueno, pues muchísimas gracias, Silvia, como siempre, con tu mente clara y abierta y crítica. Vamos a darle una vuelta de tuerca a esto y vamos a darle la palabra al doctor Emilio Blanco, del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, quien se ha dado a conocer en el medio educativo por su mirada puntual y clara sobre los resultados que los libros de texto han tenido a partir de las evaluaciones y de los programas para evaluar. Emilio, me gustaría que reflexionaras con nosotros acerca de si hay una evidencia clara de cómo inciden los libros de texto gratuitos en el aprendizaje de los escolares. Te doy la palabra y escuchamos con mucho interés. Rebeca, gracias, muchísimas gracias por la invitación. Estoy súper contento de estar en el evento. Nada más quería consultarte si lo que tenemos ahora son nuestros 10 minutos de exposición ya con la presentación que habíamos preparado, o estamos en la parte de reflexiones generales. No, disculpa, les ofrezco una disculpa, ahorita estamos en las preguntas específicas y después vamos con las preguntas generales para todos. Pensé que era mejor presentar un crisol de pensamientos de diferentes puntos y luego ya pasar a una pregunta general. Se escuchó un ruido muy especial, espero que... Ok, gracias, Rebeca. Estoy con unos problemitas aquí de conexión. Nada más le voy a solicitar a Irving que me permita compartir pantalla, porque tengo una pequeña presentación, no sé si me escuchan bien. Te escuchamos perfecto y le pedimos a Irving que nos ayude para... Ok. ¿Qué tal, profesor? ¿Ya tiene opción de compartir? Les pedimos al público que nos está acompañando y a los participantes en las mesas un poquito de paciencia. Sabemos que la tecnología nos juega a veces malos momentos, pero mientras tanto creo que la reflexión que nos dio la doctora Smerkis nos dejó para pensar muchísimo. Emilio, nos dices cuando estés listo y te voy a decir lo que a mí siempre me dicen, no te preocupes, ahorita se arregla. La tecnología es mitad mágica, mitad brujería. ¿Pudiera decirme a alguien si nos está escuchando o ya se perdió el contacto? Todo bien, todo bien. Muy bien, muchas gracias. Emilio, ¿pudiste ya solventar el problema de compartir tu documento? Ya, ahí empezó. Ahí creo que ya empezó, ¿verdad? Sí, tengo un problema de conexión muy baja, muy mala aquí en mi casa. Pero bueno, si me permiten, sin más dilación, voy a empezar. Deténganme si
Adelante, se ve muy bien tu lámina y te escuchamos. De repente se corta un poco tu voz, pero pues estamos ya acostumbrados a esto. Lo que nos interesa es oírte y la base de tu lámina tal vez nos va a poder dar más claridad. Gracias, Emilio. Emilio, ¿no nos escuchas? Bueno, no sé si me aceptarían que mientras Emilio supera su problema tecnológico, pasáramos. ¿Ya? Ya, Emilio, es que no te hemos escuchado nada. Es que tengo completamente cortado la conexión con mi computadora. Quizá por aquí, por el teléfono, pueda salir un poco mejor. Me tuve que conectar por el teléfono. Bueno, pues ante los problemas, ¿Sí vale, pueden ver, Rebeca? sí te vemos. Si quieres, empieza a hablar y bueno, pues Ok, lo voy contando así. De todas formas, tengo bastante claro lo que quiero decir. Me voy a tomar... Corren tus 10 minutos y lamentamos muchísimo que el público, pero el público es un público comprensivo porque ya conoce las jugadas de la tecnología. Adelante, Emilio, empieza y te oímos. Rebeca, bueno, eso, agradecerles la invitación. Nada más recordar lo que me propuse hacer para esta invitación gentil que tú me hiciste, que es meterme un poco, zambullirme en los datos disponibles para responder una pregunta muy sencilla, que es ¿cuánto podemos estimar que la carencia de libros de texto en aquellas escuelas o aquellos alumnos que no les llegan estos libros afecta sus aprendizajes? Entonces me di a la tarea de explorar las últimas bases de datos que generó el INEE con la prueba Planea, que son para sexto de primaria y que evalúan los aprendizajes en español y temáticas, ¿no? Partiendo de una noción bastante conocida, que es que los libros de texto gratuitos son tan importantes porque, en efecto, delimitan el currículum que se implementa en las escuelas. Es decir, los contenidos, la pedagogía, las secuencias didácticas, los ejercicios y la propia forma de evaluación del conocimiento que se hace. Entonces, teniendo esto en cuenta, uno debería decir, pues, los libros, sobre todo cuando no llegan a las escuelas o cuando faltan, cuando llegan tarde, pues deberían afectar sensiblemente los aprendizajes. La pregunta es ¿cuánto? ¿Poco? ¿Mucho? También hay otras hipótesis que dirían, bueno, en realidad no podemos ser tan lineales, el efecto que el libro tenga depende del uso que se le dé, etcétera, etcétera. Una aproximación más constructivista a pensar en los efectos de los libros. Y eso no deja de ser cierto, pero lo que uno puede hacer con esto es ver más o menos en promedio, cuando faltan estos libros en las escuelas, que hay algunas escuelas y hay algunos alumnos a los que efectivamente no les llegan estos libros, pues qué efecto tienen, ¿no? Y así de alguna manera dimensionar la importancia que tienen los libros para el aprendizaje de los alumnos. Para eso usé entonces los datos de la prueba Planea 2018 para sexto grado de primaria, que tengo una muestra de 103.000 alumnos, y lo que hice fue aplicar unos modelos de regresión lineal múltiple para estimar qué pasa cuando no llegan estos libros a las escuelas, ¿no? Y entonces hay una pregunta que es importante que se le hace al propio alumno en los cuestionarios de contexto, donde se les dice, con respecto al paquete completo de libros de texto gratuitos en este año escolar, y se les pregunta si los recibió completos, si los recibió con retraso o si no los recibió. Y encontramos que en 2018
un 8% de los alumnos, que es algo más de, son alrededor de 10.000 alumnos en la muestra, no había recibido los libros de texto completos, ¿no? Entonces, sobre esta muestra es que vamos a trabajar. Curiosamente, esta distribución no afecta solamente, este problema de distribución no afecta solamente a las escuelas más pobres, aunque sí las afecta en mayor medida. Entonces tenemos que, por ejemplo, en las escuelas de tipo comunitario, a un 18% de niños no les llegó el paquete, mientras que en las generales públicas es de un 7% y en las privadas es de un 5,6%. Esto también se ve por quintiles socioeconómicos, de forma algo similar. En los quintiles socioeconómicos más pobres, el 17% de alumnos no recibió los libros, y en el quintil más rico es el 5%. Entonces sí hay una cierta desigualdad en los problemas de distribución, pero no quiere decir que esto afecte únicamente a los alumnos más pobres. Entonces, yo creo que no pueden ver mi presentación, ¿verdad? Lamentablemente. No, no importa, se las voy a contar rápidamente de manera oral, para volver a una tradición casi prehistórica, aunque no se aplica tanto a los modelos de regresión. ¿Qué hice? ¿Cuál es el desafío acá cuando uno quiere estimar estos efectos, cuantitativamente los efectos de la falta de los libros de texto? El mayor desafío es qué tipo de modelo construir para controlar otros factores confusores que podrían asociarse con los efectos de nuestra variable. Entonces, lo que hice fue construir un modelo de regresión lo más exhaustivo posible para tratar de controlar todo otro factor y tratar de estimar lo más precisamente posible cuál sería el efecto de que falten estos libros. Entonces, me dediqué a hacer controles muy exhaustivos por variables como el sexo del alumno, la lengua indígena, la educación de los padres, los bienes materiales en el hogar, bienes educativos en el hogar, bienes tecnológicos en el hogar, si el alumno había reprobado o no, las variables habituales, digamos, los sospechosos de siempre. La prueba planea de las últimas que se hicieron tienen muy bien medido algunos aspectos como trabajo doméstico, trabajo familiar, trabajo extradoméstico lejano a la familia, digamos, y cuestiones como clima de aula, y también variables escolares importantes como la marginación de la localidad, el tipo de servicio educativo, la infraestructura de la escuela, y cuestiones de gestión y dificultades reportadas por el director, así como clima escolar en general. Entonces, para decirlo resumidamente, metí en el modelo todo lo que podía para tratar de refutar mi propia hipótesis de que efectivamente la falta de libros de texto afectaba significativamente los aprendizajes. Que es una hipótesis arriesgada, digamos, porque entre tantos otros posibles materiales y tantos otros aspectos del proceso de aprendizaje, uno legítimamente podría preguntarse cuál es el aporte que hacen los libros de texto por sí solitos, ¿no? Entonces, digamos, traté de construir un modelo lo más enemigo posible de mi propia hipótesis. ¿Y qué fue lo que encontré? Lamentablemente no les voy a poder mostrar los números, pero se los voy a poder comentar. Encontré que el no haber recibido los libros de texto para el momento en que se realizó la prueba de aprendizajes de lenguaje y comunicación y matemáticas, a pesar de haber controlado por todos los otros factores posibles de nivel socioeconómico, los que les conté recién, tiene un efecto negativo sobre los aprendizajes que es similar a, por ejemplo, el que se asocia al trabajo extradoméstico o extrafamiliar, o a haber reprobado un grado o más, o el no tener acceso a tecnología de internet y computadoras en el hogar, mayor al no haber cursado preescolar, mayor al ser hablante de una lengua indígena. Es decir, entre todos los grandes efectos habituales que tienen que ver con la educación del hogar, trabajo, reprobación y haber cursado preescolar, el efecto que yo encontré del libro de texto, que es alrededor de unos entre 25 y 30 puntos de la prueba planea,
que tiene un desvío estándar de 100 puntos y una media de 500, como ustedes saben, el efecto es tan grande como el que tienen estas otras variables: trabajo, reprobación, no acceso a preescolar, no haber cursado preescolar, y mayor a hablar una lengua indígena. Entonces, para mí fue un resultado muy sorprendente, porque realmente esperaba que, una vez controlados los otros factores, el efecto neto del libro de texto, de la falta del libro de texto, se hiciera muy pequeño, sino que nulo. Y lo que estamos observando con esto es que constituye, yo creo, para muchas escuelas, para muchos maestros, confirma que constituye realmente un pilar fundamental de todo el proceso de enseñanza, sin el cual, pues, el proceso de enseñanza se ve fuertemente afectado. Entonces, mi conclusión muy primaria por ahora, porque esto, digamos, el modelo se podría hacer un poquito más sofisticado, un poquito más complejo, es que el libro de texto tiene una importancia, no solo simbólica, no solo en cuanto a cuestiones de universalización de derechos y de poner un piso mínimo para procesos pedagógicos y de alfabetización, sino que es un pilar fundamental en los procesos de enseñanza-aprendizaje, sin el cual pues, la enseñanza se vería sumamente afectada. Y creo que es una buena noticia, a pesar de todas las críticas que se le puedan hacer, y digamos que hay que seguir mejorándolos como instrumentos de la enseñanza, pero creo que en estos momentos es fundamental rescatar estos datos para mostrar de manera cuantitativa el efecto que tienen los libros de texto en el aprendizaje de los niños. Creo que estoy bien con el tiempo, así que por acá voy a ir cerrando. Les agradezco a todos y les pido una disculpa por las dificultades técnicas. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Emilio. Realmente muy interesante tu conclusión y muy alentadora, porque con más allá de todo lo que esconden los libros de texto de política, de tecnología, de pleitos, has demostrado en una primera instancia, con esta primera hipótesis que se puede seguir trabajando, que son un pilar fundamental en los procesos de enseñanza. Esto es alentador, plantea un futuro menos difícil del que nos imaginábamos, y te damos muchísimas gracias. Bueno, en estos asedios que nos dejan un sabor de boca agridulce, en donde ya se habló de los libros de texto para los niños de lenguas originarias, ahora de cuál es el papel en el aprendizaje que nos habló Emilio Blanco. Le vamos a dar ahora la palabra, vamos a tornar nuestro eje, nuestro mapa, y le vamos a dar la palabra al doctor Manuel Gil Antón, profesor investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Y me gustaría, Manuel, que nos dijeras, desde tu punto de vista, ¿cuál ha sido el impacto de las reformas educativas en los libros de texto gratuito? ¿Qué reflexión te merece esta pregunta, que seguramente tú la abordarás con mayor precisión que la que yo te hago, pero que está siempre en la mente de todos quienes nos interesamos en estos libros? ¿Cuál es el impacto de estas reformas? ¿Realmente inciden en los libros de texto gratuito o no? Te doy la palabra, y como todos mis colegas que te han precedido, tienes 10 minutos. Adelante, Manuel. ¿Puedes abrir tu micrófono, por favor? Con todo gusto. ¿Qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Rebeca, muchas gracias por la invitación. Y yo quisiera decir, respondiendo a tu pregunta, un par de cosas generales anteriores. El célebre pedagogo español Joaquín Sabina nos advierte que tengamos extremo cuidado con la nostalgia, porque dice: no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. Cuando hablamos de los libros de texto, a personas por lo menos de mi edad, recordamos a la patria, recordamos, pero
creo que es más difícil recordar cuál fue el papel que jugaron en nuestro proceso educativo. Todos lo tuvimos. Pero yo sí diría que hay que tener mucho cuidado con la relativa satisfacción que he encontrado en ocasiones en cuántos libros se distribuyen, en sus variaciones, en la calidad de las personas que los elaboran, porque los libros de texto son un elemento de un vínculo y no son un fin en sí mismos. Ese es el primer asunto que yo creo que, hasta donde yo entiendo, las reformas educativas han tocado modificaciones en los contenidos del libro de texto, pero no en la idoneidad del libro de texto como parte del acervo del proyecto educativo mexicano. Entonces, un granito de cuidado con la nostalgia no nos vendría mal, sin por ello decir que han sido ni inocuos, no, para nada. Lo que quiero decir es, creo que nos corresponde tratar de tomarle tantita distancia. Y obviamente Sabina no es pedagogo, sino que es un muy buen poeta. La segunda es que quiero hablar, pero quiero dar la fuente de lo que voy a decir. A mí me parece que una de las características de la mayoría de las reformas educativas que conozco ha sido el negar la voz a las personas que más saben sobre el proceso, que son las maestras y los maestros del país. Etimológicamente, se les ha tratado en muchas ocasiones como infantes. Infancia viene de infans, en latín sin voz, sin palabra. Celebro mucho, Rebeca, que hayas invitado a expertos que saben qué hay que hacer, cómo han vivido la experiencia con los libros de texto. Pero en procura de tener como un mejor modo de entender las cosas en términos de las reformas educativas y de todos estos procesos que nos ha tocado vivir, ¿no? Hay abundantes reformas, ¿no? Un día en Oaxaca, en esa zona en la cual a todo el mundo le da terror porque aparentemente no hay más que salvajismo, y a juicio mío es una de las zonas en las que hay más innovación educativa. Me encontré con que, estando en una plática, un profesor me observaba y al final me dijo que me invitaba a un mezcal. Como todos ustedes saben, un mezcal no se le niega a nadie, y menos en Oaxaca. Y entonces acepté el mezcal y en una pequeña cantinita, el profesor Silvino Villarreal, al que quiero reconocer hoy aquí en el Colegio de México como uno de los grandes intelectuales que yo he conocido en esta materia, junto con muchísimos más profesores y profesoras que existen, me sugirió y me dijo: profesor, yo le pediría que considerara que no va a haber reforma educativa nunca en el sentido de modificaciones en la estructura y en el proceso pedagógico que conduzca a mayor aprendizaje, si no corregimos a juicio mío, me dijo Silvino, el más grave problema que tenemos en el magisterio. ¿Cuál es, Silvino? Y para mi sorpresa dijo: la ortopedia pedagógica. Es decir, me dijo, nosotros tenemos que ser conscientes que en muchas ocasiones hemos sido formados, o bien, luego hemos sido orientados en el trabajo a través de un proceso ortopédico en el trabajo pedagógico. Y Silvino obviamente me sorprendió. En ese caso se pide otro mezcal para tratar de entender. Y le dije: Silvino, explícame, ¿cómo la ves? ¿Qué quiere decir eso? Entonces, a su juicio, y yo creo que habría mucho que pensar en lo que dijo, ¿no? Yo al menos lo he pensado mucho, la formación del magisterio en México puede ser la formación de personas
que tengan una especialización de uno de los asuntos más complejos que existen en la vida humana, que es la generación de ambientes de aprendizaje. Es decir, el horizonte formativo de un magisterio que tiene esa perspectiva en su trabajo, o bien operadores de planes de estudio, que es a donde la analogía de Silvino conduce, que es que, decía, nos forman en general con unos fierros que son los que nos detienen, lo cual va haciendo que nuestras piernas y nuestros músculos se atrofien. Y entonces tenemos una serie de recursos ortopédicos para ser orto, ¿no? Es decir, para ir derecho, ¿no? Para ir recto. Y uno de los ejemplos que me dio fue, el profesor me dijo, uno de los problemas, entre muchos, la desigualdad, etcétera, que tenemos, a mi juicio, es que hay demasiada ortopedia pedagógica. Es decir, la poca confianza que hay en el profesionalismo del magisterio y una larga tradición de conducción desde el Estado, de manera centralista, de los procesos educativos, a juicio de Silvino, a mí me parece que es muy importante pensar en esta perspectiva, ha conducido a que, junto con los programas de estudio perfectamente programados, y también con esta gran cuestión que todos reivindicamos como muy importante para la educación en México, y sin duda lo es, como son los libros de texto, yo quisiera que hoy discutiéramos, en la medida que sea posible, si no son parte, por su estructura, por su función y por la lógica en la que están realizados, al menos algunos de ellos, parte de los, permítame decirlo así, de los fierros o de las apoyaturas que desde su confección se acomodan a la factura de los programas, ¿no? Y por ello, entonces, me decía Silvino, en muchas ocasiones lo que nosotros hacemos es decir, ¿qué tal? ¿Cómo están? Abran su libro en la página 82. No somos pocos, dice Silvino, los que dictamos los libros de texto, pero sobre todo su razonamiento me parecía muy importante compartirlo, Rebeca, colegas, por la invitación que me haces, porque añoramos la imagen de la patria, ¿cierto? Yo también. Añoramos, y además aquellos libros nuestros, no sé, a lo mejor soy muy viejo, pero eran en papel revolución, ¿no? Sí, cuando México tenía quizá un proyecto de cambio, ¿no? No un proyecto de establecimiento de condiciones de desigualdad o de soluciones unipersonales. Entonces, esa añoranza hay que tener mucho cuidado, y yo diría, ¿por qué no le damos a tu muy bonito título del asedio a los libros de texto la siguiente pregunta? ¿No será que los libros de texto, como están concebidos, como están hechos casi en la lógica de receta, ¿no? De haga usted, esta es la actividad que se sugiere, etcétera, no estarán asediando los libros de texto, no como tales, sino como se conciben en la estrategia pedagógica nacional? No estarán contribuyendo a atrofiar las condiciones de profesionalidad, de imaginación y de creatividad del magisterio, y no estarán así, a su vez, siendo una parte fundamental de la preparación del magisterio en las escuelas de educación inicial normales, las otras escuelas de preparación como los CAMPS, etcétera. ¿No será que lo que Silvino me decía con mucho énfasis, habrá reforma educativa, profesor Gil, cuando, dice, más allá de las cuestiones seccionales, cuando entendamos que lo que tenemos que hacer es arriesgarnos
a pensar en el magisterio como un grupo de profesionales que sí, obviamente requiere apoyos, pero que no requiere que desaparezca su capacidad de automovimiento, ¿no?, de creatividad, y sea sustituida por operadores de programas de estudio que están plasmados en los libros de texto y que le escuché decir al señor secretario hace muy pocos días, su frase expresa en la comparecencia en senadores fue: un niño o una niña leyendo los libros de texto puede obtener los aprendizajes esperados. Es decir, sobra el magisterio. Porque si el aprendizaje esperado se consigue a través de un manual, convertidos así los libros, ¿no? Y no me refiero a los de lectura, etcétera, sino a los que tienen como contenidos específicos de aprendizajes esperados, pues sí sería muy lamentable que lo que el señor secretario dijo, seguramente derivado del entusiasmo porque son ahora un recurso en la pandemia muy importante, o sea, evidentemente no lo cree, pero ciertamente si nosotros no le damos una mirada crítica a esta, a juicio mío, a esta iniciativa tan importante, pero también tan compleja y tan desconocida de cuál es el papel en la escuela y el papel en los procesos de aprendizaje y el papel en el trabajo de los docentes y de las docentes. Por eso yo espero mucho la opinión de nuestros colegas que con ellos trabajan. Quizá hay que abrir la hipótesis de que los libros de texto nos pueden estar conduciendo al fortalecimiento de la ortopedia pedagógica y por ende a que si quitásemos estos materiales, las piernas ya atrofiadas, tratando de sostener la profesionalidad del magisterio, se quebraran. Apoyo, sustitución del caminar, remedo de la capacidad, impulsan, no sé, hay que preguntarlo, y mi aporte es que las reformas educativas en su conjunto, lo que han pensado es que hay que cambiar contenidos, integrar nuevas cosas, pero sobre la base de, vamos a concederlo así, de no haber enfrentado con rigor la posibilidad o la conjetura de que estén contribuyendo a la ortopedia pedagógica nacional. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Manuel. Como siempre, tu intervención nos deja llena de preguntas, llena de inquietudes y tocas un punto álgido de toda la problemática a la que se enfrentan los libros de texto, la participación de los maestros. Y bueno, nos recuerdas la pertinencia, la importancia imprescindible de un andamiaje que conduzca al aprendizaje. Si no hay el andamiaje bien construido entre maestro y niño, maestro, niño y libro de texto, esta triada maravillosa que a veces descuidamos, pues no se va a lograr la optimidad en la calidad del aprendizaje que se busca, evidentemente, que se ha buscado en las reformas. Y bueno, pues te doy las gracias porque nos dejas pensando mucho en cómo darle este lugar privilegiado que debería de tener los maestros en los libros de texto. Pues le voy a dar la palabra con muchísimo gusto a la maestra Guadalupe Guerrero, normalista de formación, entusiasta, enseñadora por años de niños pequeños, de niños de la primaria, muy atenta a todos los cambios que las reformas han supuesto en los libros de texto gratuito. Lo he podido ver en su escuela, cómo se está pendiente de cómo va a ser la capacitación, cómo van a entender. Entonces, Guadalupe, nos gustaría ahora, estoy absolutamente convencida de que tu presencia junto con la de Héctor Bernabé es muy esperada porque
A veces le hemos negado la palabra a los maestros, quienes son los que viven el día a día, la cotidianidad de la escuela, los que se presentan ante los problemas reales del aprendizaje. Y los que crean o no crean, porque les faltan aparatos ortopédicos o ya los tienen, el andamiaje necesario para que un niño cree con el aprendizaje, con la enseñanza. Así es que tienes tus 10 minutos, Guadalupe, y te agradezco muchísimo que estés con nosotros. Gracias, Rebe. Pues un placer compartir este día, este espacio con ustedes. Preparé una presentación muy breve, muy pequeña. Si me das un minuto. No sé si ya la están viendo, Rebe. No, no la vemos. A ver. Perdón, es impresión de compartir. Sí. A ver, pásatela por acá. A ver. Aquí está. ¿Sí, Rebe? Creo que ya, Sí, está ya bien. empezó a aparecer ahí. Dice comienza a compartir, pero Ok. no vemos. Ya. Ok. Bueno, Adelante. yo voy a retomar algunas de las participaciones o de los comentarios que han hecho los ponentes anteriores. Empiezo con el que hace Manuel. Y precisamente cuando tú nos invitaste a esta trabajo, a esta ponencia, me vino a la mente un sentimiento de emociones encontradas, empezando por el olor de los libros que comenta todos los años esperábamos con ansia los libros y yo recuerdo mucho esos libros de las hojas con ocre, que el olor que tenían y bueno, que empezábamos desde ese momento a apropiarnos de esto. Bien. Bueno, contextualice un poco que realmente la escuela donde yo laboro está ubicada al norte de la Ciudad de México, en la alcaldía Gustavo Amadero, y es una escuela, bueno, que se caracteriza por tener una población estudiantil muy diversa. Sí, tenemos muchos niños indígenas migrantes, cuyas lenguas también todavía en sus hogares se habla la lengua materna, entonces viene siendo el español pues su segunda lengua, perdón. Pues aquí, como les decía hace ratito, los maestros pues empezamos desde el mes de agosto, que nos dijeron que ya nos iban a llegar los libros de texto, los papás muy apurados por recibir los libros, los niños también ansiosos, y empieza la organización, como en todas las escuelas de la Ciudad de México, y yo creo que en muchas partes de nuestro país, la organización de cada escuela para hacer esa entrega de manera segura y que alcanzábamos a tener una cobertura del total de la población estudiantil que partimos. En el caso de la escuela, bueno, tenemos una población aproximada de 300 niños de diferentes contextos, de diferentes espacios sociales, de diferentes comunidades. También es una comunidad indígena migrante, nada más es perteneciente a un estado de la República, tenemos de diferentes estados y bueno, eso también nos ha permitido nutrir esta diversidad e inclusión en la escuela. Empezamos, pues los maestros a ver una cuestión aquí, que cómo íbamos a organizar y a dar a conocer este trabajo a través de diferentes medios, cómo iba a ser la comunicación con los niños, ya que tenían sus libros de texto gratuitos. Y bueno, entonces vemos aquí que bueno, cada maestro ha elaborado sus guías, sus planes de trabajo. El medio de comunicación ha sido muy diverso porque también debemos de reconocer que no todos tienen el acceso a unas clases virtuales como la mayoría de los niños, bueno, lo tienen en algunas escuelas o colegios
particulares o un poquito más, un nivel económico un poquito más suelto que les permita tener un dispositivo digital. Entonces, pues bueno, la comunicación ha sido a través de ellos muy diversa, pero sin embargo el libro de texto ha sido fundamentalmente una herramienta de comunicación entre la educación y los contenidos que están dando los maestros con el desarrollo de las clases. Vemos aquí, por ejemplo, que a pesar de diferentes formatos y diferentes medios, hay quienes usan Classroom, hay quienes usan guías, hay quienes usan el WhatsApp para dar a conocer algunas actividades, darles las indicaciones a los chicos, a los padres de familia, y bueno, el uso de los libros es indispensable. Me dio la tarea de hacer unas encuestas con un grupo muy pequeño de docentes, más o menos todos ubicados en la zona de la escuela y una parte de la alcaldía Azcapotzalco. Y bueno, aquí vimos que todos los profesores están tomando el libro de texto como una herramienta indispensable durante esta pandemia. Los usan continuamente durante una sesión virtual, durante una instrucción que le dan a los niños vía WhatsApp. Los usan en diferentes momentos de la clase, los usan también entre un libro de texto o cuatro libros de texto, a lo mejor hasta en una sesión. Me ha tocado presenciar algunas clases, me ha tocado impartir algunas clases con apoyo de los libros. Y bueno, los niños ha sido la respuesta de verdad genial, ¿no? El cómo ven su libro de textos, cómo se siente en esta parte, porque finalmente uno de los vínculos más importantes que está habiendo ahorita con la escuela, con sus maestros, es precisamente a través de estos materiales. Bien, de los libros de texto que más se usan, pues tenemos aquí que ha sido diferente la respuesta de los maestros. Una de las cosas que más ha impactado a los niños, también a los maestros, bueno, que nos ha servido mucho estas imágenes y estas presentaciones de los textos para acercarse a los niños. Hace poco desarrollé yo una clase de historia con chicos de quinto y precisamente me apoyé en este cuadro, en este mural que está expuesto en el Museo de Historia aquí en la Ciudad de México, La caída del imperio, y con mucha sorpresa y mucho gusto vi que los chicos, a partir de estas imágenes que ven en los libros, empiezan ellos a desarrollar también esas cuestiones cognitivas y este conocimiento que es parte del aprendizaje esperado y de las habilidades que deben de tener los niños. Una sorpresa que tuvimos muy grande en la escuela fue que en un ejercicio que hicieron los maestros de grupos superiores por acercar a los niños a diferentes tipos de texto, les dieron a la tarea de revisar precisamente los libros de la CONALITET. Entonces ahí algo que ha sido, yo creo que fundamental ahorita, ha sido el apoyo de los padres de familia durante este proceso. Los papás tienen que estar con los niños durante esa clase y bueno, nos llamó la atención que en una de esas clases una mamita se da cuenta que hay libros en lengua materna. Entonces, muchas veces los papás, como decía Silvia, están también perdiéndose la lengua indígena, además aquí en la ciudad, cuando empiezan a pasar de generación en generación, entonces ya empieza a haber variantes de esa lengua que ellos trajeron o que tienen asimilada en su lugar de origen. Pero muchas veces no hablan los papás o no escriben la lengua que hablan. Entonces para ellos fue una sorpresa muy grande y muy grata el encontrar que había libros que hablaban en su lengua o que estaba escrita la lengua que ellos hablaban. La sorpresa de los niños, quienes tenemos niños pequeños en casa, bueno, lo hemos visto, lo hemos vivenciado, cuál es la sorpresa de los pequeños al escuchar a su maestro narrar historias, al abordar un tema, al presentar imágenes, al hacer experimentos, ¿sí? Entonces estamos viendo que precisamente
este recurso didáctico es un generador de un proceso pedagógico y de conocimiento, y no nada más durante esta pandemia, sino siempre lo ha sido dentro del aula todo esta parte cuando abordamos nosotros el texto, vemos que, bueno, aquí se desarrollan los diferentes campos cognitivos de los chicos. Que han usado los maestros, a mí en lo personal me han dejado sorprendida. Hay quienes al recibir los trabajos de los niños hacen ediciones de los mismos fotografías que llegan, les retroalimentan con observaciones, les retroalimentan con una llamada. Eso les permite también a los chicos estar cerca en este proceso de enseñanza-aprendizaje que se está dando a distancia, y que sin duda alguna, como lo hemos comentado en muchas ocasiones con los papás, va a tener un piso y un soporte para la nueva generación o el tiempo después de la pandemia. Ya lo decían, habrá que hacer un análisis así muy profundo de cómo va a ser la educación, porque de la noche a la mañana todos nos tuvimos que poner y actualizar en una cambio emergente acerca del aprendizaje o de entender cómo se usaban las tecnologías de la información, ¿no? Tanto los niños, los padres de familia y nosotros como docentes. También otra de las cuestiones, el libro de texto nos ha permitido hoy y siempre el desarrollar también estos enfoques que tienen las diferentes asignaturas, y no nada más pasan de ser parte de la identidad nacional y un recurso didáctico que tenemos dentro de las aulas, al ser un recurso que tenemos o que tienen todos los niños a nivel nacional, en los diferentes niveles de educación básica. Y bueno, también nos sirve vemos que también los maestros al conocer los enfoques de cada asignatura, también les ha permitido también recursos, y que en este proceso de enseñanza y aprendizaje, no nada más el niño aprenda, sino también ellos vayan aprendiendo y vayan siendo formadores y vayan también dirigiendo su propia práctica docente. Los enfoques, bueno, de las asignaturas se los aplican los maestros, los entienden, a quienes yo los conozco, los domino, los enfoques. Sin embargo, yo creo que muchas cosas se van dando en la práctica y al día a día, y muchas veces de manera un tanto empírica vamos entendiendo también, y nosotros formándonos como docentes, como transmisores de cultura, transmisores de saberes, vamos precisamente conociendo y poniendo en práctica el fin de la educación, que es el formar ciudadanos que apliquen lo que van aprendiendo dentro de las aulas. Y bueno, también una de las características que ha tenido el libro de texto en estos tiempos de pandemia ha sido esta estrategia didáctica implementada por la Secretaría de Educación Pública en el diseño y elaboración y transmisión, el dar a conocer a través de este programa Aprende en Casa 2 diferentes estrategias de trabajo y clases a distancia por los niños. Aquí todos los maestros consideraron que, bueno, el uso de los libros de texto que se les da en estos programas o en nuestras transmisiones es el adecuado, pero sin embargo también ellos reconocen que el libro pues es un complemento a todo lo que pudieran ellos diseñar o desarrollar durante las transmisiones. No si bien es cierto que no todos los niños tienen el acceso al medio digital, también hay en ocasiones que ni siquiera lo tienen a
en esta parte de los libros de texto a distancia, ¿no? El acercarse a la televisión. Sí, permíteme, Rebe. Si pudieras ir cerrando tu presentación. Sí, Rebe. Bien, pues básicamente con esto, de manera muy breve, les doy a conocer, bueno, cómo estamos trabajando dentro de las escuelas, cómo se están implementando Lupita. diferentes estrategias. Sí, sí, Rebe. Lupita, ¿ya no nos oyes? Sí, les escucho perfecto, sí. Bueno. Sí, Rebe. ¿Sí, ¿sí me escucha, Rebe? Sí. Ok. Sí, ya te escuchamos. Si quieres concluir, por favor, Sí. para dar parte de Sí, entonces, pues de manera general, el libro de texto está siendo una herramienta indispensable durante esta pandemia, ¿sí? Y es necesario que, bueno, todos los maestros también lo utilicen como una herramienta y un complemento a las prácticas pedagógicas que estamos teniendo a distancia. Gracias, Rebe. No, muchísimas gracias a ti. Bueno, también nos das una mirada muy positiva y muy alentadora de esto. Ojalá que todos los niños tuvieran acceso a la tecnología. Esa es la parte que nos falta entender qué está pasando con aquellos que definitivamente por la desigualdad social que nos acosa, no tienen acceso a ninguno de estos medios. Pero bueno, qué bueno que recogen sus libros de texto y siguen siendo como el material de reflexión para las familias. Sin más, voy a dar paso a la segunda parte de estas reflexiones, ya con, digamos, con una participación muchísimo más breve de nuestros participantes y con una pregunta para que todos reflexionen. Ustedes levantan la mano para que empiecen, saben que tienen el tiempo medido, queremos darle después de esta participación la palabra al público, el que invitamos que mande por chat sus preguntas. Y ahora vamos a dar comienzo, si quieren, para no perder tiempo y seguir el orden que llevábamos. De nueva cuenta, una pregunta general para todos. Después de haber oído estas muchas posturas frente a los libros de texto, las reformas, las lenguas indígenas, la diversidad ya inaludible, insoslayable que tenemos, la experiencia de una maestra que ha vivido en la pandemia el reparto de los libros de texto y la reacción y el papel fundamental que quedó en su presentación, en su reflexión, de los padres de familia. Esta vez se está entendiendo ya la comunidad escolar de una manera integral. No solo es el niño, no solo es el libro, no solo son los padres ni los maestros, son todo ese conjunto de comunidad el que está construyendo el conocimiento. Entonces, vuelvo con la doctora, vuelvo con todos, empezando con la doctora Silvia Esmelquez, con una pregunta general para que reflexione. A 60 años del primer reparto de los libros de texto gratuito, ¿cuál es el balance que haría Silvia Esmelquez de ellos? ¿Ya me escuchan? Gracias. Sí. Gracias. Bueno, yo sí considero que los libros de texto gratuitos son un aporte de México a la política educativa en el mundo. Fuimos, yo creo que el primer país en hacer una aventura de esta naturaleza, en un espacio y en un tiempo en donde había una proporción altísima de la población que no tenía libros, donde también teníamos una historia de que el acceso a los libros de texto pues era vía compra, ¿no? Quienes tenían el acceso al recurso pues podían comprar los libros de texto, quienes más diversidad de libros de texto tenían y más acceso a los libros de texto de calidad pues eran las escuelas particulares,
Entonces, bueno, cuando en 1960 se lanza este proyecto de libros de texto gratuito, pues a mí me parece que sí ofrecemos al mundo una manera de decir hay algo que realmente desde la política educativa se puede hacer para llevar, cuando menos la posibilidad de tener en la mano un libro, del acceso al libro, de favorecer a través de eso el ánimo de leer y de poder entender lo que se tiene en las manos y, desde luego, de brindar una herramienta para el aprendizaje. Sí me parece que en un principio, pues el libro de texto gratuito se absolutizó como herramienta, digamos, se consideró que era el currículum y después se constató en muchísimos estudios que era el currículum real, era lo que de hecho funcionaba para guiar las clases, y bueno, pues también el efecto uniformizador de los libros de texto por esa vía también se comentó como un problema que teníamos que tomar en cuenta, y yo creo que por eso, muchísimos años después, pues ya le quitamos la palabra único a los libros de texto y me parece pues que es un paso también absolutamente fundamental. Cuando se acuerdan, en 1960 era el texto único gratuito. Ya le quitamos la palabra único, ya hemos aceptado que tenemos que diversificar el acceso a los libros, a las fuentes de conocimiento, y que tenemos que darle muchísima mayor libertad, y ahí estoy de acuerdísimo con lo que dice Manuel, al docente para elegir sus herramientas, ¿no? Me parece que en la práctica educativa nos falta mucho por avanzar para que eso suceda, pero bueno, de alguna manera hemos dado pasos impresionantes. Creo que también el asunto de la calidad de los libros de texto, aunque ha tenido sus altas y sus bajas, porque definitivamente tuvo una baja, después de los excelentes libros de texto de 1993, tuvimos un bajón en la calidad y pues una esperanza de una mucha mejor calidad en los libros de texto con la reforma curricular de fines del sexenio pasado. Pero bueno, comparando los últimos libros de texto con los primeros, pues creo que no podemos negar que ha habido un avance en la calidad, en la diversificación, en la actualización de la información que ahí contienen, de los contenidos ahí metidos. Entonces, bueno, a mí me parece que es un logro, la verdad, como país, como nación, el poder tener los libros de texto gratuitos. En el caso específico de los libros de texto para indígenas, sí tengo yo muchísimos comentarios que hacer, porque sí me parece que no hemos elaborado un plan maestro para saber qué tenemos que hacer con los libros de texto en línea. Y la necesitamos un plan maestro que permita consensar alfabetos, documentar nuestras lenguas, identificar nuestras variantes, trabajar en letrar los ambientes, cosa que no hemos hecho, porque si el libro de texto en lengua indígena es el único material en lengua que tienen en muchas comunidades, pues ahí se va a acabar el asunto del manejo de la lengua indígena por la vía escrita. Tenemos que empezar a letrar el ambiente. No es un asunto sencillo, es un asunto sistémico, es un asunto complejo. No lo hemos abordado de esa manera en la historia y me parece que en el futuro, yo diría, para cerrar, los pueblos indígenas han pedido en materia educativa 3 cosas. Han pedido una educación cultural y lingüísticamente pertinente para ellos, y por cierto, a todos los niveles educativos. Diversidad, pues de nuestro país y del mundo, pero de nuestro país para empezar, la diversidad lingüística y la diversidad cultural para que se pueda apreciar. Y tercero, han pedido tener algo que decir en la administración de sus propios sistemas educativos y en la formación de sus propios docentes. Me parece que esas son 3 demandas que tenemos que tener muy en la mente para poder seguir adelante con la política educativa. Creo que hemos tenido algunos avances muy poquitos en las primeras 2, en tratar de llevar una educación cultural y lingüísticamente pertinente un poquito más. Ahora tenemos avances, cuando menos a nivel discursivo, en la interculturalización del currículum para todos, que es fundamentalmente una propuesta antirracista para desmontar el racismo. Pero en lo tercero, que es la participación de los pueblos indígenas en la definición de sus propios contenidos, de la formación de sus maestros y en la administración de sus sistemas educativos, no hemos avanzado absolutamente nada. Y me parece que pues hacia allá tendríamos que caminar para hacer valer lo que en este momento nos está indicando el artículo 3º, que es la nueva aspiración para la educación en el país. Muchas gracias, Rebeca. Muchas gracias, Silvia. Muy interesante. Emilio, ¿podrías tú reflexionar sobre esta misma pregunta? ¿Cuál es tu balance de acuerdo con tu experiencia?
Sí, gracias, Rebeca. A ver, es difícil hacer un balance de 60 años, digamos, y de una política que yo creo que ha sido una política de Estado, con sus variantes, ¿no? Pero digamos, una política que ha mantenido una gran estabilidad y que se ha mantenido mientras el país ha ido cambiando, ¿no? Yo, de todas formas, creo que tiene tanto sentido entonces, con las modificaciones que haya que hacerle a la política de los libros de texto gratuitos, creo que tiene tanto sentido ahora como el que tuvo entonces. Primero porque es una política que simboliza y actualiza y encarna valores fundamentales que queremos en la educación, que es la universalización de derechos, el acceso a esos derechos que no son solo, no pasan solamente porque te abran las puertas de la escuela, sino también por tener condiciones de educación mínimamente dignas para el aprendizaje, y eso supone materiales, supone el acceso a otras cosas que no sea un banco, una banca y un maestro. Este, Creo que tiene también que ver con la construcción de un sentido común de pertenencia a una comunidad, a una nación, a un Estado, que son tareas que en aquel momento eran importantes y yo creo que son cada vez más importantes en un escenario donde la política y las pertenencias se están fragmentando y haciendo posmodernas de alguna manera. Entonces creo que en algún sentido, y quizás hasta se pueda acusar esta visión de conservadora, yo creo que todavía hay que rescatar el papel simbólico, unificador y político que tienen los libros de texto, pero no solo por la cuestión de la construcción de una nación, sino también por el acceso a derechos, ¿no? Por lo que representan y por lo que actualizan. Am, y claro, esto no es incompatible, al contrario, creo que solo se puede hacer en esta época a través de una diversificación de los contenidos, de una adaptación a las realidades locales, a las distintas realidades y culturas de las distintas comunidades que existen en México. Pero eso no quiere decir que no sean instrumentos, yo no les llamaría ortopédicos, les llamaría instrumentos de creación, y así tendríamos que verlos, como instrumentos fundamentales para la construcción de procesos de enseñanza-aprendizaje en contextos donde por lo general no hay mucho más que eso, digamos, no hay mucho más que un edificio, unos maestros con muchas ganas y algunos pocos materiales. Yo digo que nada puede quitarse de eso sin perjudicar seriamente a la educación. Este, y ahí creo que sería interesante, porque a mí lo que planteó Manuel me pareció súper interesante, muy provocador, y necesario de discutir, de en qué medida esta distribución centralizada de materiales que apuntan a la reproducción o a cumplir con un programa o con una currícula también centralizada, no es un sostén de la labor docente que a la larga termina por atrofiar ciertas capacidades. Yo creo que eso es una visión provocadora, pero no sé si de alguna manera no implica también una infantilización del docente o una explicación un poco simple digamos, de los grandes problemas que encontramos en la formación y en la práctica docente cotidiana. Yo creo que he hablado el 1% de lo que Manuel ha hablado con los maestros de México, pero lo que encuentro yo en mis conversaciones es, al contrario, mucha demanda por parte de los maestros de explicaciones, apoyos, y esto quizá no refleje que necesitan una ortopedia, sino quizá también refleja su propio desconcierto frente a un sistema que no ha sabido, digamos, comunicar un mensaje claro nunca sobre qué es lo que, con el devenir de las reformas y una que sustituye otra antes de que la otra haya empezado a hacerse efectiva. Yo lo que he notado es mucho desconcierto de los maestros frente a un sistema educativo que por razones políticas cambia permanentemente y lanza mensajes contradictorios, y entonces ahí de repente los libros de texto hasta podrían convertirse en un pilar de certeza mínimo frente a
una Secretaría de Educación Pública que con cada sexenio, o a veces incluso dentro de cada sexenio, es muy lábil, ¿no? Entonces, yo creo que habría que verlo, y también habría que ver los libros de texto y su papel en la relación que los alumnos tienen con él, no solo mediado por el maestro, sino como material disponible para un alumno que a través de esos libros va a empezar procesos de autoaprendizaje, ¿no? Es decir, una relación propia con el conocimiento, no necesariamente mediada por un tercero, y que también es fundamental para su aprendizaje como joven y como adulto posteriormente. Entonces es un debate que creo que es súper interesante tenerlo, y me parece que este es un buen momento para hacerlo. Muchas gracias, Emilio. Muy bien, Manuel. ¿Podrías darnos tu balance a lo largo de estos 60 años, a lo largo de tu experiencia, a lo largo de tu contacto directo con los maestros? Sí, yo iniciaría diciendo que yo no puedo hacer un balance, porque me parece que lo que habría que hacer en estas celebraciones, y ojalá Rebe, junto con el subsecretario Moctezuma, cuando se cumplen 100 años de la SEP, van a ser 61 de los libros, no quedó cuadradito, pero sí hacer una reflexión nacional por parte del magisterio, de los padres de familia, etcétera, al respecto de esto. ¿Por qué yo no podría hacer un balance? Porque yo creo que también ha habido distintas etapas, y porque también hay que hacer muchas distinciones. Lo que a mí me aportó Silvino con su experiencia es que en más o menos 70 escuelas en la región en la que él trabajaba se habían juntado para platicar sobre la ortopedia pedagógica, que obviamente no solamente es el libro de texto, sino también son los programas, las supervisiones, es decir, hay un montón de, de cuestiones que se podrían ver, acepto la crítica de Emilio, se podrían ver como una infantilización del magisterio, pero yo me abriría también, Emilio, colegas, a la noción de los libros de texto como los elementos que se le dan a la infantería de un Estado-nación, que a través de ellos lo que hace también es una estructura sumamente homogénea del país. Yo creo que hay libros de texto gratuito, hay libros para el maestro, hay libros que son lecturas, hay libros que son guías de aprendizaje, ¿no? Entonces, creo que también valdría la pena que los profesores y que las personas expertas en pedagogía, yo no lo soy, ¿no? En absoluto, pudiesen distinguir del es decir, 7.000 millones de libros, por el hecho de ser repartidos, no significa más que un gran esfuerzo editorial que hayan llegado los materiales a las manos de los niños. Entiendo perfectamente que llegaron en ocasiones los únicos libros. Lo que yo pregunto, derivado de lo que platiqué y no le echo a Silvino ninguna responsabilidad, me la echo yo, ¿no? En lo que yo propuse pensar. Me parecía interesante que pensáramos en términos eh, en cierto modo, desmitificar, ¿no? Algunas de las cuestiones que tenemos concebidas como sagradas en la educación nacional, sin quitar lo que con toda razón Silvia dice, que es un aporte a lo que se ha hecho en el mundo, una cuestión muy importante. Probablemente se puedan seguir distribuyendo en los próximos 60 años 7.000 millones, como decía Rafa, uno para cada habitante del planeta, pero quizá pudiésemos pensar, y es tarea de pedagogos, de maestras, de maestros, ¿no? De expertos, ver si podemos sostener esta apertura a materiales de lectura, a materiales que apoyen el aprendizaje, que tengan una estructura, en algunos casos, menos manualística y más de contacto con la lectura.
a diferencia de lo que de lo que Silvia siempre ha hecho muy bien, que es mostrarnos la diversidad, tanto por el lado de la desigualdad como por el lado de los pueblos indígenas, a mí me tocó, porque la vida es así, ser alfabetizado en celtal. Y yo aprendí celtal en algún momento, poquito, ¿no? Y advertí que y en ese entonces no sé si había libros de texto en celtal, lo que sí había es que el Instituto Lingüístico de Verano traducía la Biblia, ¿no? Y esa fue una iniciativa de ponerlo por escrito. Si hay ahora libros de texto, y hay, si todavía hay libros religiosos en esas lenguas, que además son muchas de ellas ágrafas y han tenido que ser vertidas en caracteres castellanos, o no sé, el alfabeto nuestro, ¿no? Yo lo que diría para terminar es, bueno, después, decía Silvia, después de 4 de primaria, las poblaciones celtales tienen una biblioteca que tenga libros de Rulfo, de García Márquez, de Padura, digamos, que nos gusta ahora, ¿no? En esos idiomas, o son un instrumento de trabajo docente. A eso me quería referir, Emilio, colegas. No, me parece que vale la pena pensar en que los libros per se son una extraordinaria idea. La estructura de ellos, en términos de si están impulsando la iniciativa del magisterio o la están sustituyendo, es un tema interesante, ¿no? Y de ninguna manera diría yo que mi balance es, esto ha sucedido en 60 años. En todo caso, lo que hoy pude hacer fue, con base en lo que yo aprendí de este profesor, que en sus 70 escuelas decía, hemos ensayado pues una semana sin libros de texto, una semana clases sin salón, una semana, y están como tratando de recuperar, ¿no? No sin preparar las clases, sino sin los libros de texto como ahí está, haga, ¿no? Entonces yo ahí pararía, ¿no? Que ojalá esta pregunta nos sirva para pensar y que nada es absoluto. Nada es absoluto. Lo que sí me ha parecido siempre es que la distribución de la diversidad del acervo de lectura para un hijo de Narvarte es extraordinariamente, brutalmente mayor que el acervo de lectura interesante de literatura y otras cosas para un niño celtal, tzotzil o tojolabal. Y que eso, a pesar del avance que significa en los libros de texto, no se está atendiendo, hasta donde yo alcanzo a ver, ¿no? Y recuerdo que mis mejores amigos y las personas que me enseñaron, me decían eso, ¿no? Es decir, ok, ya tenemos podemos escribir en celtal, ahora, ¿qué leemos? ¿No? Pues Castilla, los libros están en Castilla, ¿no? La tele está en Castilla, etcétera, ¿no? Quería, pues, convocar a esta beta, y bueno, serán los que saben, los que le podrán ponderar con precisión, ¿no? Es todo, gracias. Muchísimas gracias. Tus reflexiones siempre son muy provocadoras y nos suscitan a nuevas reflexiones. Desde luego, el último punto que tocas, el de la diversidad plasmada en libros de texto gratuito, hay que todavía trabajarla por mucho tiempo con un plan más estructurado. Bueno, para terminar, le damos la palabra a Lupita y bueno, a partir de las intervenciones, tal vez la palabra no es balance, porque sean muy jóvenes aún para hacer balance. Sin embargo, Lupita, a partir de tu experiencia de maestra de clase, de manejadora de los libros de texto, ahora directora que reparte los libros de texto en una situación tan compleja como la que nos hablaste, ¿podrías darnos una visión breve pero sustanciosa de cuál sería para ti
el efecto de los libros de texto gratuito a lo largo de tu carrera magisterial, una especie de balance en tu propia vida. Sí, claro, Rebe. Bueno, yo creo que sin duda el reto que seguimos enfrentando los maestros frente a grupo es precisamente hacer esta discriminación de cuando el libro de texto se vuelve un aliado o un medio por el cual nosotros podemos acercarnos y enriquecer nuestra práctica docente para que también los niños se vuelvan autogestor de su conocimiento, constructor de su conocimiento. También nosotros, bueno, a mí me tocó también la reforma del 93, en donde empezamos a entender los maestros realmente por dónde iba nuestra práctica docente. El analizar cada lección junto con nuestros compañeros maestros en cada escuela, en cada centro educativo, en cada junta colegiada, el entender cada enfoque de cada asignatura, entender cómo estaban planteados los ejercicios de los chicos, nos hizo también fortalecer nuestra práctica docente. Entonces, los libros de texto también han sido un aliado en esta formación de práctica, en esta metodología que cada uno aplica en base a su propia experiencia muchas veces, o como fuimos nosotros también en su momento aprendimos alguna lección, algún contenido, ¿sí? Nosotros también hemos ido de la mano creciendo con estos libros de texto y nos ha permitido también a veces ser muy críticos con esa parte de la estructura de los libros, el planteamiento de lecciones, las lecciones, el número de contenidos y si es el adecuado o no para impartir en un año escolar. Este año en particular, bueno, va a ser complejo porque en algunos grados el número de contenidos es muy grande, entonces pues estamos ante esa desventaja, pero sin embargo, como lo dije en mi intervención, yo creo que esta pandemia desarrolló en todos ciertas habilidades que nos van a hacer aprender y asimilar el conocimiento de otra forma, ¿sí? ¿Cuál forma? Bueno, nos tendremos que esperar a reanudar las clases, tendremos que esperar a interactuar ya en un salón de clases con los niños y entonces ahí nos daremos cuenta de cómo influyó toda esta herramienta o este complemento a la educación o este instrumento que todos los niños tienen a nivel nacional como una herramienta o una estrategia de enseñanza. También que los niños cuenten con sus libros de texto, el que se hayan dado cuenta de algunas situaciones, como lo mencionaba en el caso de los chicos hablantes de alguna lengua indígena, las familias también, cómo van a entender ahora el libro de texto, cómo lo están viendo después de que el padre de familia está sentado junto con su niño, tomando una clase y le permite ver también y entender también algunos procesos que, si bien es cierto, desde otra visión, desde otra experiencia de vida, de formación en el hogar, están viviendo los padres en esta pandemia, ¿no? Los chicos tendremos que analizar en un ejercicio posterior a toda esta situación que estamos viviendo, la forma de enseñar, y yo creo que ha sido así fundamental el libro en esta época. Nada más me quedo con eso, Rebe. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues estamos dando término a la primera fase de esta mesa sobre los asedios a los libros de texto gratuito y queremos darle paso al público para que por el chat que tienen nos hagan favor de hacer sus preguntas o sus propias reflexiones o hacer una pregunta dirigida a cualquiera de los participantes de la mesa. Yo les agradezco muchísimo que participen, era parte de esta dinámica que ustedes tuvieran un espacio para sus propias reflexiones y compartirlas con los integrantes de la mesa. Y entonces estamos esperando estas preguntas. De todas formas, creo que si la tecnología no nos falla, el público debe tener acceso a un chat para manifestar sus inquietudes, sus propias... Un poquito de cariño, ¿quieres? Bueno,
creo que todos estamos llenos de preguntas y de una inquietud grande, tanto por esa añoranza que no nos va a traer mucho, como decía Manuel, pero que a la vez fue parte de nuestra infancia, de muchos de los que estamos aquí, no, o sea, no solo los libros de la patria, sino todos los que han sucedido. Bueno, yo en lo particular no veo en la pantalla ninguna pregunta, solo tuve un pequeño intercambio con la maestra Aurora Saavedra, que nos da mucho gusto tener en el público. Sabemos que está abierto el, pero no sé, si me hiciera favor alguien de nuestros maravillosos apoyos de la unidad de cómputo, decir si ustedes ven lo que yo no veo. Sí, están escribiendo en chat. Están escribiendo en chat. Muy bien. Espero que los participantes de la mesa también puedan leer, porque yo no acabo de ver cuáles son preguntas y cuáles son felicitaciones, que agradecemos de antemano, pero vuelvo a insistir, lo que queremos es reflexión abierta, libre, de todo esto. Considero tan importante como comentario. Bueno, aquí hay una pregunta para el doctor Manuel Gil. ¿Qué alternativa podría haber ante esta posibilidad que menciona de utilizar los libros? Bueno, creo que la tecnología no está de nuestra parte. Felicitaciones, me interesó mucho el comentario de la doctora Schmelkes sobre el plan maestro, pero curiosamente empiezo a leer y se mueve y ya no puedo terminar la pregunta. Bueno, pues hasta donde yo he podido entender, felicitan a todos los participantes y preguntan, el plan maestro para seguir el diseño y el uso de los libros de texto para la educación de las comunidades indígenas. ¿Cómo iniciar este plan? Bueno, ya no logré rescatar la pregunta para el doctor Gil. Si quiere, Silvia, ir hablando brevemente para que sigamos viendo qué nos dice el público, porque recuerden que vamos a tener la última ronda de conclusión. Sí, muchas gracias. Sí, pues bueno, creo que el asunto es muy complejo, pero también creo que estamos ante una, me parece que había existido antes en el país, que es esta determinación de hacer una educación verdaderamente bilingüe, en el caso de los indígenas, con un enfoque intercultural para los indígenas y para todos, y en el que consideremos las lenguas indígenas como lenguas nacionales, o sea que antes ya se había decretado eso en la Ley de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, pero ahora pues está a nivel constitucional. Entonces, me parece que esa es una oportunidad magnífica y que es un llamado a no seguir haciendo lo que hemos estado haciendo, porque lo que hemos estado haciendo, pues la verdad es que no está encaminado hacia allá, está encaminado hacia, en todo caso, facilitar el tránsito al español y pues con ello pues también al mestizaje. Entonces, me parece que estamos ante la posibilidad, porque solamente una posibilidad en este momento, de una inflexión respecto al reconocimiento de nuestra propia diversidad y a la apertura justamente al reconocimiento de nuestras lenguas y de nuestras culturas y a la participación de los pueblos indígenas en esto. Pero a mí me parece que hay una parte muy importante de este plan maestro que es enteramente lingüística. Tenemos una dificultad, por ejemplo, el náhuatl es la lengua más hablada y sin embargo hay 4 alfabetos que están en pugna.
O sea, se pelean quienes definen los alfabetos por cuál alfabeto es el que tiene que refinar. Y entonces, dependiendo de la zona en donde esté más presente una fuerza u otra, pues es como se escribe el náhuatl. La verdad es que entre una manera de escribir y otra manera de escribir, pues prácticamente lo que vamos a hacer es consensar alfabetos. Aquellas lenguas que no tienen todavía alfabeto, pues hay que consensar el alfabeto con el que se va a escribir. Hay que documentar las lenguas. Todas las lenguas tienen gramática, pero si no se documenta la lengua, la gramática no se conoce. Y si no se conoce, no es manera de escribirla, porque no se sabe dónde termina una palabra y dónde empieza otra. Y hay muchas lenguas, alrededor de 20 en nuestro país, en donde no ha habido esfuerzo alguno de documentación. No es casual que esas lenguas sean las que están en mayor peligro de extinción. No es casual, porque justamente la escritura de las lenguas impide que las lenguas se vayan perdiendo, se vayan diversificando y ya se resulten ininteligibles. Entonces, bueno, una parte de ese plan maestro es definitivamente lingüístico. Otra parte del plan maestro tiene que ver con los contenidos, porque si estamos hablando de una educación bilingüe con enfoque intercultural, tenemos que poder reflejar los contenidos propios de las culturas indígenas en estos libros de texto. O sea, para eso se hacen libros de texto en lengua indígena, para que también sean fuente de reproducción y fortalecimiento de las culturas propias. Entonces, esa es otra parte. Una tercera parte tiene que ver pues con toda la docencia. O sea, sabemos bien que tenemos una grandísima dificultad debido a políticas, sobre todo sindicales, de desubicación lingüística de los docentes indígenas. Entonces, pues resulta que los docentes indígenas están trabajando en comunidades hablando una lengua diferente a la que habla la comunidad, entonces es lo mismo que si fueran hispanohablantes, ¿no? Es exactamente lo mismo porque no se entienden con la comunidad o bien no pueden favorecer el tránsito al conocimiento de la lengua indígena que ya se perdió como lengua de adquisición como segunda. Entonces, tenemos que resolver eso, porque si no, ¿de qué sirve tener textos en lengua indígena si los maestros no dominan la lengua indígena? Hay un porcentaje muy alto de escuelas indígenas en donde ningún maestro habla la lengua de la comunidad. Porque si hubiera alguno, cuando menos, pues bueno, toda la parte de trabajo en la lengua se le pudiera encargar, ¿no? Luego, hay todo un trabajo que también tiene parte que ver con el plan maestro de las condiciones. Tenemos que tener condiciones para que efectivamente esto se pueda llevar a cabo. 3 horas a la semana de aprender la lengua, perdón, pero no alcanzan, ¿no? No son suficientes. Tenemos que tener esquemas de doble inmersión, tenemos que tener nuevas maneras de organizar al interior las escuelas indígenas, etcétera, pero además tenemos que tener, bueno, pues una infraestructura digna, que como ustedes saben, si en algún lugar falta la infraestructura digna, el acceso a servicios fundamentales como el agua, como los baños, es en las comunidades indígenas. Eso también está estudiado, está documentado, sabemos que son las que más sufren de esto, ¿no? Y por último, letrar el ambiente al que lo que ya se refirió Manuel. Efectivamente, o sea, si no hay que leer en lengua indígena, pues la verdad es que todos los esfuerzos para enseñar la lectoescritura en la propia lengua, pues se van a perder por desuso. Entonces, sí es necesario un trabajo muy intenso de letrar el ambiente, de producir en lengua indígena, de traducir en lengua indígena, todas estas cosas. Entonces, todo eso forma parte de un plan maestro que va a hacer posible que efectivamente esta aspiración a una educación bilingüe y con enfoque intercultural sea real. Perdón por extenderme. Gracias. No, bueno, desafortunadamente estamos sobre el tiempo. Teníamos planeado abrir el espacio para el público. Voy a leer rápidamente. Se va moviendo, entonces, ya que voy a leer algo, se me mueve. Pero nos comenta Aurora Saavedra Solá sobre que el libro de texto es fundamental, pero también lo son otros materiales que no deben concebirse como satélites del libro de texto, sino que se articulen con él. Le agradezco mucho su comentario. Hay algunas otras que no alcanzo a leer para Rebeca. cumplir con el... Sí, dime, Emilio, ¿leíste algo más? Me escribió por chat una conocida y amiga, Patricia Montero, que dice que no podía acceder al chat de la sesión, entonces no sé cuál será el problema, tendremos que revisarlo, pero en todo caso me pide trasladarles a todos una pregunta que creo que es muy interesante porque está
sobrevuela muchas inquietudes, que es cuál es el papel de los libros de texto en un contexto como el actual de universalización de las tecnologías digitales, etcétera, ¿no? Y no sé si alguien quiere contestar algo de eso y si no contesto yo. Si me permites, Emilio, claro que contestas tú y vamos a decir, son 11:55, la segunda mesa empieza a las 12:15 para respetar los horarios. A manera de conclusión, ¿qué tal si compartimos esa pregunta rápidamente, 2 minutos para cada uno, para dar un respiro a todos los que nos están siguiendo y a los participantes, para volver a las 12:15 en punto? Entonces yo les suplico que esta pregunta que nos hizo favor de hacer la amiga de Emilio sea la de cierre para todos y que rápidamente, sin extenderse, hagan una conclusión. Emilio, repítela, la contestas muy brevemente, por favor, para después darle la palabra a Manuel, a Guadalupe y finalmente otra vez a Silvia, pero para que sea muy breve todo. Por favor, les recuerdo a todos que para nosotros son muy interesantes sus opiniones. Desafortunadamente no sé qué pasó, todo estaba listo para que las moderadoras leyéramos las preguntas y bueno, las vamos a imprimir y yo les doy fe que se contestarán en su momento. Les daré mi correo electrónico y yo se las repartiré a todos los participantes de las mesas para que con toda calma se las respondan. Muchísimas gracias. Emilio, repite la pregunta, 2 minutos para poder cumplir con el horario establecido. A las 12:15 se inicia la segunda mesa. Vamos a dar un pequeñísimo lapso de cambio, pero por favor sean muy breves los 4 participantes de esta primera mesa. Adelante. La pregunta es literalmente, dice, yo quisiera preguntar cuál es su visión de lo que debieran ser los libros de texto ante la universalización del mundo digital del conocimiento. Esa es la pregunta de Patricia Montero. Gracias. Adelante, 2 minutos. Yo puedo empezar muy breve, 1 minuto. Yo creo que una de las cosas que ha mostrado la pandemia es que la universalización del mundo digital del conocimiento pues no es tal. Y no estamos hablando solo ni de las comunidades rurales, ni de las comunidades indígenas, ni siquiera de las personas en mayor situación de pobreza, sino diría yo que de la mayor parte de la población, que por lo menos la relación que estamos teniendo ahora con los medios electrónicos ha mostrado ser mucho más dificultosa, mucho más difícil de lo que pensamos que era cuando no la poníamos en práctica o cuando solo la poníamos en práctica para cosas muy puntuales. Entonces, no creo que ahora sea realista basar la noción de que puede digitalizarse y distanciarse todo el proceso de aprendizaje. Al contrario, estamos más convencidos que nunca, creo, de que necesitamos la interacción con objetos físicos y la interacción con personas físicas. Entonces creo que en este contexto los libros de texto, digamos, si bien tienen que cambiar y repensarse por todo un montón de otras cuestiones, no sé si esto necesariamente es lo que pone más en cuestión o lo que pone más en el frente la necesidad de hacer esos cambios. Muchísimas gracias, Emilio. Manuel, con la premura que nos pasa siempre y con las ganas de seguirlos oyendo, ¿puedes concluir brevemente en torno a esta pregunta o en torno a otra cosa que quisieras concluir? Me parece que gracias Rebe, hay que distinguir el soporte en el cual está el material, digamos. Ahí me puede a mí ganar la nostalgia del libro físico, ¿no? Mis hijos están leyendo de otra manera, no sé qué hará mi nieta. Entonces, yo diría, distingamos el soporte del contenido y la función de esos materiales, ¿no? Sí, tiene razón Emilio, está muy desigual. Y la otra es rapidísima. Hay una pregunta ahí dirigida a mí que dice que qué hacemos. Bueno, yo no sé muy bien, pero una pista es, ¿cuál es el papel que la relación de los futuros profesores que están actualmente en las normales y profesoras están teniendo con el libro de texto como parte de su proceso formativo para luego ir a las aulas? Yo creo que habría que asomarnos a ver cuál es el papel que se asigna en la formación inicial
a la relación maestro-alumno, libro de texto. Me parece muy de agradecer todo lo que he aprendido a mis colegas y gracias, Rebeca. No, muchas gracias a ti. Lupita, muy breve, rápidamente, para poder cumplir con los horarios y dar paso a la segunda mesa y que alguien y todos se airen y veamos si podemos componer el problema del chat, porque parece que para algunos no tienen acceso, me están mandando un correo electrónico. Sí, Adelante, Lupita. Sí. Creo que aquí la reflexión que se queda con todos en la pandemia es cómo vamos a visualizar el libro de texto después de esto, si va a ser un principio, un medio o un fin. Las herramientas que tenemos que ir haciéndonos dentro de las aulas en esta práctica, en este devenir de políticas que ponen en juego la práctica docente y que muchas veces no dejan claridad a entender qué es lo que se pretende que enseñemos, ¿sí? ¿Qué es lo que se pretende que se enseñe desde el aula? Los libros de texto, bueno, han jugado muchos cambios a través de la historia, algunos han sido muy certeros, otros no tanto, pero yo creo que finalmente la formación docente y la habilidad debe de ser tal para precisamente hacer esa discriminación y qué es lo que debemos de enseñar, cómo lo debemos de enseñar, cuándo y para qué. Sí, entonces yo creo que teniendo claridad en eso, bueno, puede ser como siempre lo ha sido, una gran herramienta, un gran complemento y un gran acompañante, no solo en el aprendizaje de los niños, sino también en este aprendizaje de los docentes. Gracias, Rebe. Muchas gracias, Guadalupe. Silvia, brevísimamente, ¿puedes dar tu conclusión a partir de esta pregunta que nos compartió Emilio? Sí, muchas gracias. Nada más para decir que mientras no se haga verdaderamente universal el derecho humano a Internet, los libros de texto tendrán que seguir siendo en papel y tendrán que seguir distribuyéndose por trailers como se ha hecho hasta la fecha, porque son justamente los más pobres los que no tienen, y no son pocos, quienes no han podido seguir el Aprende en Casa y porque no tienen acceso a Internet o a televisión y a radio, son el 40%. Entonces, pues bueno, creo que estamos todavía como país muy lejos de eso. Después podremos digitalizar los libros de texto, desde ahorita si quieren lo podemos hacer, pero el libro de texto en papel tiene que estar con nosotros mucho tiempo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues con todos los contratiempos y todos los avatares que la tecnología supone, les doy muchísimas gracias a los participantes de esta primera mesa. Pido disculpas por mi poca pericia y el nerviosismo que me provoca la pantalla de no saber si me oyen, si me escuchan, si se comparten. Creo que ha sido muy rica todas las intervenciones, todos cumplen con el objetivo central que nos propusimos los 10 que participamos en esta aventura, hacer reflexionar sobre un libro de texto gratuito, ya se dijo, paradigmático en el mundo, paradigmático en la historia particular de México. Creo que todas las cabezas están ahorita cuestionándose sobre el valor que este libro tiene y sobre su futuro. Les pedimos encarecidamente que nos den para volver a empezar y retomar con la segunda mesa, que es el presente y futuro. Ya se ha ido contestando, pero les aseguro que hay muchas sorpresas en las reflexiones de nuestros participantes de la segunda mesa y les pido por favor que continúen conectados, los que tengan que cumplir con alguna función especial y les pedimos que estén con nosotros a las 12:15 en punto para continuar con nuestras reflexiones abiertas, libres, como se han podido dar cuenta, que mueven al recuerdo y que mueven pensar en un futuro con esta situación histórica actual totalmente sorpresiva que nos ha rodeado.